Entonces, hablamos un poco de neuroanatomía, ¿no es cierto? Es importante entender que lo más trascendental del cuerpo humano es el cráneo, es el cerebro, ¿no es cierto? Siendo un órgano tan importante, está bastante bien cuidado. El cráneo como tal es una estructura sólida, la cual resguarda el cerebro, ¿correcto? Es importante que ustedes se ubiquen en ciertas áreas. La parte, por ejemplo, de suturas, es importante que ustedes sepan, se supone que hagan anatomía. Por más que todo en función a qué, a que dependiendo de la zona en la que uno se golpee, se caiga, se malogre, nos va a dar de alguna manera una emergencia más completa que de repente la otra. O sea, es diferente, por ejemplo, si se golpea en la parte frontal. Ya un golpe, por ejemplo, en frontal usualmente es una parte sólida, puede haber una fractura, por ejemplo, en la parte de los senos, pero no va a ser tan mortal como de repente golpearnos la parte parietal o la parte temporal. Ya para muchos de ustedes que practican, por ejemplo, deportes de contacto, que ahora está bastante de moda, es bien importante esto. ¿Por qué? Por ejemplo, una lesión, un golpe en la parte temporal en esta zona, por ejemplo, eh, puede repercutir en qué? En que hay una ruptura de la meningia media y puede provocar un hematoma epidural. En muchos boxeadores ocurre eso. Si ustedes, por ejemplo, le dan un golpe a vuestro peor enemigo en la parte posterior, en la parte del sigmoides, donde está el seno sigmoides, de un golpe lo pueden matar. Entonces, es importante eso, ¿por qué? Si una persona, por ejemplo, se cae y se golpea, es importante preguntarle qué parte se ha golpeado, qué parte le está doliendo, para más o menos poder tener un sentido topográfico de que igual puede ser la premura. ¿Ya? De la bóveda craneana es importante que ustedes tengan ciertos puntos de reparo anatómico. El bresma es bien importante, ¿ya? De igual manera la sutura coronal, que está más o menos un poquito por delante, 2 centímetros por delante del oído. ¿Y por qué va a ser importante? Porque, por ejemplo, cuando colocamos una válvula de derivación ventrículo peritoneal, va a ser un punto de reparo anatómico, la sutura coronal. Ya, la sutura sagital es importante en el contexto de que por ahí corre el seno sagital, ¿no es cierto? Entonces, una estructura muy delicada, si hay algún tipo de laceración, daño, por ejemplo, a nivel de la sutura sagital, es muy peligroso. Es más, nosotros como neurocirujanos, cuando abrimos el seno por X motivo durante alguna cirugía se nos puede complicar, es una cuestión bien complicada cerrarlo. Entonces, idealmente, cualquier tipo de abordaje, por ejemplo, quirúrgico, siempre ustedes van a ver que se aleje la sutura, entonces lo hacemos de acá para este lado, o teniendo bien en cuenta de que esto puede haber algún tipo de complicación. Entonces, ¿ya? El lambda es bien importante, especialmente, por ejemplo, para operar tumores que se encuentran muy profundos. Pues nos va a dar un punto de reparo anatómico en el cual nosotros podemos tener seguridad para ingresar y no dañar áreas elocuentes, ¿no es cierto? Entonces, las estructuras principalmente, por ejemplo, en cuanto a límites, de delante hacia atrás vamos a tener la protuberancia frontal media, ¿no es cierto? Y atrás la protuberancia occipital externa, ¿ya? Lateralmente una línea temporal a otra. Esa es una cuestión muy sencilla que ustedes yo asumo que lo saben, ¿no es cierto? En cuanto a estructuras, como les digo, la estructura metópica, el bresma, estructura sagital, lambda y la concha occipital, son importantes saberlos, sí, pues, posiblemente, como les digo, lo más importante que ustedes tienen que entender es, uno, el bresma y dos, la estructura coronal. Especialmente en los neonatos, por ejemplo, recuerden que el hueso frontal es doble, entonces en los neonatos este hueso recién se está soldando y usualmente en el punto donde acá ven el bresma va a ser una zona donde nosotros podemos evaluar, por ejemplo, cuando es un niño menor de 6 meses, si por ejemplo se ha caído, podemos evaluar si hay que hay hipertensión endocraniana o no, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien importante. Si está abultada, por ejemplo, la fontanela, ya nos da indicación de que puede ser un hidrocefalia, puede haber un hematoma o algo más. Entonces, es bien importante esa zona del bresma. Y la estructura coronal, como les digo, como un punto de referencia anatómico, es bien importante. A los lados, las protuberancias frontales, la estructura coronal, la protuberancia parietal, estructura lambdoidea y protuberancias occipitales realmente no son de mucha importancia. A mí me interesa mucho que sí entiendan, por ejemplo, lo que es la concha del temporal, ya por conocido en la parte, bueno, inmediatamente detrás de esta parte es donde se encuentra la meningia media. Entonces, es muy importante que ustedes
sepan esos puntos, ¿no? Por ejemplo, los hematomas epidurales, cuando hay una ruptura de meningia media, van a ser hematomas bien grandes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros operamos, vamos a ingresar exactamente por encima del oído para poder hacer un buen abordaje y llegar al hematoma, que es parte de la parte de la base del cráneo, de la parte anterior. ¿Ya? La superficie de la bóveda, como ustedes saben, pueden tener eh, muchos puntos de reparo. En la línea media, por ejemplo, es importante entender lo que es, por ejemplo, la cresta frontal. ¿Por qué? Porque inmediatamente por debajo va a estar los senos y pues, posiblemente cuando haya fracturas vamos a necesitar reparar, ¿no es cierto? Porque ahí va a haber un neumoencéfalo. El canal sagital superior, como les digo, es una cuestión más que todo anecdótica, por decirlo, por tener en cuenta de que está ahí el seno sagital y que es una estructura muy, muy importante y muy delicada. A los lados, las fosas frontales, que no tiene mayor repercusión, las fosas parietales, la vena emisaria de Santorín, por ejemplo, que están por acá, y las granulaciones de Pacchioni. Recuerden que los Pacchioni son estructuras que están muy, muy cerca también a los senos, entonces son estructuras que realmente van a sangrar bastante. La fosa cerebral occipital, en la parte por lo menos anterior, la calota, no va a tener mayor repercusión. En base de cráneo, ¿qué es importante? Yo no les voy a exigir ni les voy a pedir, por ejemplo, que ustedes sepan todo, base de cráneo, y me sepan todos los agujeros y demás, porque eso honestamente no tiene ningún tipo de repercusión en vuestra vida práctica. En la base del cráneo es bien, bien importante que ustedes tengan, por ejemplo, que en la parte anterior el agujero ciego, la apófisis cristagali que se va a encontrar acá, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante? Porque en algunas fracturas, por ejemplo, frontales inferiores, cuando hay fracturas de la apófisis cristagali, va a, puede haber lo que es una fístula. Porque como esta estructura es una estructura bien, bien delgada, bien filosa, por así decirlo, cuando se fractura, puede cortar la dura madre y puede provocar una fístula. En ese caso va a haber, por ejemplo, un paciente van a presentar un cierto rinorrea, que es importante. Ya justo tenemos un paciente en el hospital, en la cama 37, que lo han operado, era un paciente que había ingresado con una contusión, con una fractura, no lo vieron, no lo operaron, le dieron de alta y ahora ha vuelto con una fístula y está bastante delicado, ¿ya? En los costados, en lo que es la base que en la parte anterior, vamos a encontrar los canales olfatorios, que sí es importante de alguna manera identificarlos, la hendidura y el agujero etmoidal, la estructura frontoetmoidal y la giba orbitaria, ya que son estructuras que son importantes. Es importante entender, por ejemplo, en la parte media, ya viniendo acá a la parte media, yo siempre les digo, o sea, la parte del base de cráneo es como un platito, como un pocito. Cuando hay hematomas, por ejemplo, temporales bajos, usualmente este mismo hueso de acá, estos bordes, lo va a limitar el hematoma. Ya, porque recuerden que más o menos a esta altura va a estar el tronco cerebral, entonces como el hueso mismo lo limita, no va a haber mayor problema de herniación, lo que no ocurre, por ejemplo, en zona frontal ni en zona occipital, ¿no es cierto? En la línea media tenemos que entender lo más importante es la silla turca, especialmente para los tumores. La lámina cuadrilátera es una estructura importante, la clinoides anterior y posterior sí es importante en el sentido de, por ejemplo, para algunos accesos quirúrgicos, cuando operamos, por ejemplo, aneurismas, tumores de fosa posterior o que están, por ejemplo, en el seno venoso, vamos a tener que hacer una clinirectomía anterior y posterior. Entonces, son estructuras que son importantes siempre conocerlas y evaluarlas, ¿ya? A ustedes me interesa, bien, bien importante que sepan la estructura de lo que es la silla turca. El canal cavernoso también es importante, pero no, como les vuelvo a repetir, a ustedes no les interesa mucho como médicos generales. A los lados, las fosas esfenotemporales, la fosa de Galla, el agujero oval, etcétera, 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 honestamente no tiene mayor repercusión para ustedes. Ya es cierto que, por ejemplo, pasan estructuras muy finas, hay nervios craneales que pasan por ahí, pero hay muchos neurocirujanos, la gran mayoría, por ejemplo, no tiene conocimiento de cirugía de base de cráneo, entonces son estructuras en las cuales es bonito saberlas, pero desde el punto de vista netamente práctico no les va a interesar aprenderlas, ¿ya? La parte posterior, en la línea media tenemos el canal basilar, el agujero occipital, que es bien importante, la cresta occipital interna y la protuberancia occipital. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en algunas malformaciones en pacientes, por ejemplo, con síndrome de Chiari, algunas cirugías se va a llevar netamente va a ampliar este agujero para que pueda de alguna manera disminuir la hidrocefalia, por ejemplo, ¿no? A los lados, las fosas cerebelosas, el canal petroso superior, el canal lateral, el agujero rasgado posterior, etcétera, son estructuras, como les vuelvo a repetir, que si bien es cierto, es bonito saber, desde el punto de vista netamente clínico, por lo menos a mi opinión, no son estructuras que ustedes necesiten aprenderlas en este momento, ¿ya?
Entonces, una vez más, las partes importantes son en la parte anterior la apófisis cristagali, porque si hay una fractura a nivel de frontal inferior, puede producir una fístula. El canal óptico, obviamente, porque van a pasar los nervios ópticos ahí. A nivel de base de cráneo media, lo más importante es la silla turca y la lámina cuadrilátera. Tal vez también las clinoides anteriores y posteriores, como para que ustedes sepan que están ahí, que pueden servir, eh, más que todo pueden obstaculizarnos algún tipo de cirugía. Y la parte posterior, el agujero occipital. Hay algunos abordajes que vamos a ver posteriormente en base de cráneo, por ejemplo, el abordaje telovelar, en la cual la incisión va a ser prácticamente a nivel ya occipital y de este agujero. Que ustedes sepan estas estructuras. Como les vuelvo a repetir, base de cráneo en la vista inferior tiene una serie de estructuras, una serie de complicaciones, pero que honestamente, desde el punto de vista, les vuelvo a decir, muy, muy particular mío, yo no creo que tenga injerencia en la parte clínica, ¿sí? A muchos de ustedes tal vez les apasiona la anatomía, perfecto, o sea, se les puede aprender, les puede pasar el Rotom para que aprendan, pero para muchos de ustedes que no les interesa la anatomía, no les interesa mucho neurocirugía, honestamente que ustedes martirizarlos aprendiendo esto no tendría mucho sentido, ¿sí? Les vuelvo a repetir, es mucho más importante que ustedes entiendan esta parte de estructuras. En la parte anterior, que acá hemos puesto como importante, ¿cierto? La apófisis cristagálica, canal óptico, en medio su vía turca, lámina cuadrilátera, y posterior el agujero occipital, simplemente. Que les vaya a preguntar, por ejemplo, en el examen, poner un gráfico y que me digan todos los agujeros de base de cráneo, honestamente no lo voy a hacer. Ahora les vuelvo a repetir, ¿qué es importante, por ejemplo, en la parte netamente de la calota? Ubicar ciertos puntos, sí, por ejemplo, ubicarse dónde queda como estructura anatómica, por ejemplo, cuál es la división del frontal, parietal, occipital y temporal, como les vuelvo a recalcar, son estructuras importantes, especialmente el temporal, porque es un hueso bastante delgado, y el cual si se daña, si se fractura, puede conllevar a una ruptura de meningia media y provocar un hematoma epidural. Hablando un poco, adelantando de repente lo que es hematoma epidural, recuerden que los hematomas epidurales se producen por dos motivos. Uno, que hay una fractura del hueso y el hueso esté sangrando, o dos, que al romperse el hueso haya cortado algún tipo de estructura venosa que nos pueda sangrar. Ya entonces es importante. La parte de la mastoides, por ejemplo, una vez más les repito, hay abordajes retrosismoideos, esta estructura es muy, muy importante. Golpes acá, por ejemplo, pueden ser realmente mortales. Y la parte occipital, principalmente, ¿por qué? Porque se encuentra cerebelo. Entonces, un niño, por ejemplo, que se vaya a caer, se haya golpeado la parte occipital, o un adulto en general, siempre va a presentar, por ejemplo, náuseas, vómitos, mareos al principio, entonces es importante. Otra cosa que es importante es recalcar que, por ejemplo, los volúmenes que se pueden manejar o que puede tolerar el cerebro son muy diferentes a nivel parietal y frontal comparado con la parte occipital. Recuerden que el tronco cerebral está muy cercano, entonces los volúmenes van a ser prácticamente la mitad. Si un volumen, por ejemplo, quirúrgico para mí es 30 cc a nivel parietal o frontal o temporal, a nivel occipital va a ser la mitad, ¿no? Con 15 cc ya debería estar entrando el paciente a sala. ¿Ya? El resto de estructuras a nivel de la calota, como les vuelvo a repetir, la lámina premondicular de esmoides, lámina del maxilar superior, todo. Para algunos abordajes es interesante, por ejemplo, para abordajes transfenoidales se puede operar a través de las fosas nasales, pero especialmente en tumores que se encuentran en la silla turca. ¿Ya? Entonces, por el resto no hay mayor problema. El cerebro. ¿Qué es importante el cerebro? Yo habíamos conversado con algunos de vuestros compañeros que están rotando. Hay datos importantes del cerebro. Por ejemplo, el 20% del gasto cardíaco va al cerebro porque tiene que priorizar lo que es, por ejemplo, irrigación, cerebro, riñones y corazón, ¿no es cierto? ¿Ya es un dato interesante? Sí. ¿Cuál es la tasa, por ejemplo, de glucosa que utiliza el cerebro? ¿Es interesante saberla? Sí. Desde el punto de vista, por ejemplo, netamente anatómico, ¿el peso del cerebro es igual en el varón que en la mujer? No. La mujer pesa un poquito menos, el varón pesa un poquito más. Si ustedes revisan la tarea testis, por ejemplo, van a encontrar un peso promedio de 1484, creo que es en el varón, y 1380 que tiene la mujer. Pero son datos, como les digo, son datos anecdóticos que ustedes realmente no necesitan. Es importante entender la la división funcional del sistema nervioso, sí. Para entender, por ejemplo, que tenemos lo que es el parénquima, el cerebro en sí, cerebelo y el tronco cerebral. ¿Por qué? Porque es muy diferente tener una lesión, por ejemplo, en cerebelo, a tener una lesión en cerebro, a tener una lesión en tronco cerebral.
Una lesión en tronco cerebral y es una cuestión que, por ejemplo, va a dar muy mal pronóstico, entonces ustedes deben saberlo. ¿Ya? Tumores, por ejemplo, de fosa posterior que aprietan el tronco se pueden operar y usualmente va a dar mayor complicación a nivel de pronóstico. ¿Ya? En un momento vamos a ver, por ejemplo, lo que es la parte anatómica de los pares craneales y cómo emergen, por ejemplo, la parte posterior del tronco y se van hacia adelante. Y ahí, por ejemplo, tiene una validez anatómica en el sentido de que para ciertos tumores es importante manipular lo menos posible ese tipo de estructuras por el outcome que puede tener. ¿Ya? Las raíces nerviosas es bien importante entenderlas. Con los chicos que han estado rotando estos días hemos estado tratando de repasar un poco lo que es los dermatomas para entender la, de repente el diagnóstico topográfico, ¿no? Si un paciente viene con dolor a nivel lumbar, que si le da la pierna derecha, izquierda, y le duele la punta del pie, por ejemplo, podemos entender que es una lesión que puede estar probablemente en L5C1. Entonces, esta estructura que es bien, bien importante que ustedes entiendan, porque no siempre los tumores, las lesiones a nivel de médula espinal netamente van a hacer o van a dar dolor netamente en la parte dorsal, lumbar o de columna, sino simplemente va a haber una correlación con la parte clínica en cuanto a que va a dar sintomatología a nivel de miembro superior e inferior, dependiendo en cuánto sea la lesión. Entonces, eso es bien, bien importante. Recuerden que las lumbalgias, por ejemplo, tienen más de 120 causas conocidas, desde sentarse mal, pararse mal, tener un mal colchón, el tipo de oficio que nosotros podamos realizar. Entonces, tiene que haber siempre una correlación clínico, imagenológica y anatómica. ¿Ya? La división anatómica del cerebro se divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Y lóbulos, como vamos a repetir, es el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno con diferentes funciones, ¿sí? En cuanto a los lóbulos, por ejemplo, derecho e izquierdo, se habla mucho de la predominancia de lo que es, por ejemplo, la función, ¿no? Usualmente se dice que, por ejemplo, el varón es más lógico, entonces utiliza mucho más el lóbulo izquierdo, ¿no? Y en el caso de la mujer es más, usualmente predominantemente derecho, que es una cosa más creativa. Lo cierto es de que tanto en varón como en mujer, en diestro y en zurdo igual, no viene a ser tan específico, ¿sí? Hay varones que son muy creativos y hay mujeres que son muy lógicas, entonces, esto es una cuestión de repente, de anatomía de hace como 100 años, ¿no? Que pensaba así. ¿Qué es importante, por ejemplo, en cuanto a los lóbulos? Entender que hay lóbulos, por ejemplo, que nos permiten mayor posibilidad de lesión. Por ejemplo, si ustedes tienen una lesión a nivel del lóbulo temporal, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque recuerden que a nivel del lóbulo temporal se va a encontrar el homúnculo, está el área, por ejemplo, del habla, estructuras mucho un poco más complicadas, especialmente si es izquierdo, ¿no es cierto? En la parte, por ejemplo, frontal, es un lóbulo que nos permite mucho jugar con ese lóbulo, ¿sí? Si bien es cierto, una lesión en estos lóbulos pueden presentar una frontalización en el paciente, pero no le va a costar la vida. O sea, el paciente al final puede hacer una lobectomía frontal y te va a quedar un poco más taimado tal vez, o un poco más agresivo, dependiendo si te vas o si extraes el lóbulo derecho o izquierdo. Entonces, es por eso que muchos pacientes cuando tienen lesiones, especialmente contusiones, frontalizan y tienen un cambio en el comportamiento. La familia siempre les va a preguntar, ¿se está comportando un poco diferente? Y tienen que decirle, ¿va paciencias o va a ir mejorando con el tiempo? Les vuelvo a repetir, por ejemplo, qué es importante en cuanto a los círculos y los giros, por ejemplo. El giro post-central, por ejemplo, es bien importante, porque van a estar, como les vuelvo a repetir, las áreas elocuentes, las áreas, por ejemplo, de movimiento, el giro poscentral también, porque son áreas, por ejemplo, que nos va a dar la parte de movimiento accesorio, ¿sí? En cuanto al cuerpo calloso, por ejemplo, es una estructura que se puede acceder, que es una estructura comunicante, que incluso en muchos casos hay, por ejemplo, agenesia del cuerpo calloso y eventualmente el cerebro lo compensa, ¿sí? En cuanto al cerebelo y el tronco cerebral, bueno, son estructuras mucho más delicadas. El cerebro, como ustedes saben, hay y tiene una división netamente por parte de la dura, por inmediatamente bajo el lóbulo occipital. Entonces son estructuras que nos van a permitir, por ejemplo, acceder a tronco cerebral.
Hay muchos abordajes, por ejemplo, en los cuales nosotros podemos entrar por debajo del lóbulo occipital, por encima del cerebelo y llegar, por ejemplo, a lo que es el cuarto ventrículo, o como les mencionaba hace un momento, por ejemplo, irnos por debajo del cerebelo, ampliando un poquito la parte occipital, comiendo C1, C2 y entrar, por ejemplo, a lo que es tronco cerebral. ¿Ya? Las funciones de los lóbulos, como les vuelvo a repetir, es importante entenderlas y conocerlas, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo frontal va a ser el lóbulo más grande, va a ser responsable de la función ejecutora de razonamiento y tomas de decisión, integración sensorial, planeamiento y ejecución de movimiento. Es por eso que le decía que muchas veces, por ejemplo, en la década de 1800 se hacía mucho lobectomía frontal en pacientes, por ejemplo, psiquiátricos para dejarlos un poquito más tranquilos, ¿no? La parte parietal es la donde se encuentra la corteza somatosensorial, es muy, muy importante y muy, muy delicada. Son áreas bastante, bastante elocuentes. Son áreas del cerebro responsables del procesamiento de información, sensación y tacto, ¿no? Donde los engranes usualmente del cerebro van a formarse, ¿ya? Y van a procesar algunos aspectos de información espacial, eso también es importante. En el lóbulo temporal es el centro de procesamiento del sonido, incluye el lenguaje y algunas formas de memoria. La parte anterior del lóbulo temporal, el tercio anterior, es una zona que es bastante, bastante poco funcional. En algunos tumores, por ejemplo, de base de cráneo, nosotros podemos hacer una lobectomía en ese nivel temporal y el paciente va a tener, no va a tener ningún tipo de problema a la larga, ¿no? El lóbulo occipital, como ustedes recordarán, es principalmente responsable del procesamiento y interpretación de información visual y es donde se encuentra la corteza visual primaria. Importante entender, por ejemplo, algunas áreas de asociación y algunas áreas de función motora, como por ejemplo es el área 3. Ya, yo no necesito que ustedes, por ejemplo, me conozcan exactamente dónde es, pero sí, como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, justo se encuentra por detrás del lóbulo frontal. ¿Dónde termina el lóbulo frontal? Más o menos por la sutura coronal. Por eso es importante que ustedes ubiquen la sutura coronal. ¿Sí? Entonces, el área, por ejemplo, el área visual, usualmente es lo que ocurre. Por ejemplo, cuando hay pacientes que se golpean la parte occipital, pueden tener algún tipo de déficit visual temporal y es lo normal. ¿Sí? En cuanto, por ejemplo, lo que es la parte de motor, el área de Broca, por ejemplo, es importante entender. Y eso es también, por ejemplo, ¿ustedes qué pueden esperar en un paciente que tiene un hematoma, por ejemplo, a nivel temporal, a nivel del área 4 o el área 5? Va a ser un paciente que ustedes evalúan el estado de, porque es un paciente que, por ejemplo, pones la respuesta oral, eso no les va a dar mayor información porque tiene una lesión a ese nivel. Entonces, por eso, incluso en algunos pacientes es mucho más importante ver, uno, pupilas y dos, por ejemplo, la respuesta motora que la parte netamente verbal. ¿Ya? La parte, por ejemplo, de lo que es asociación, la parte 2, por ejemplo, que es un lóbulo temporal, son lo que es, por ejemplo, memoria, memoria a corto plazo. Sí, entonces, cuando hay pacientes, por ejemplo, que presentan lesiones a nivel de este lóbulo, van a tener problemas, por ejemplo, de memoria, ¿no? Usualmente no recuerdan el accidente, o incluso después de la cirugía van a tener algún tipo de disociación para poder recordar ciertos eventos que han ocurrido, ¿sí? Lo que a mí más me interesa, por ejemplo, de este gráfico es netamente que recuerden estas áreas, el área 3, el área 9, el área 4, el área 5, ¿sí? Que son estructuras más que todo de movimiento, y en las cuales, por ejemplo, tiene algún tipo de correlación con la parte de la calota. Como les vuelvo a repetir, la estructura coronal está más o menos por acá, entonces es bien, bien importante que ustedes tengan esos puntos de reparo anatómico bien claros, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es el área de Wernicke, todo lo que es comprensión y lectura para las afasias, es importante conocerlas. Hay libros de afasia netamente, y como les puedo repetir, desde el punto de vista de ustedes como médicos generales, no hay mayor interés, por lo menos mío, de que ustedes aprendan todo este tipo de cosas, ¿no? Simplemente ubicarse bien en la parte, por ejemplo, de lo que es el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal abajo y lóbulo occipital desde el punto de vista de la repercusión clínica que ellos pueden presentar. En un momento les voy a mostrar, por ejemplo, hay un paciente que hemos operado hace 2 días, que envía el grupo de rotación. Ese paciente, por ejemplo, ahorita está fásico porque ha tenido una lesión de una contusión a nivel de la 4 y 5 especialmente. Entonces, ya en la tomografía, antes de la cirugía, se puede evidenciar que hay un área que ya está infartándose.
y a pesar de que hemos sacado la contusión y que la cirugía ha ido bien, el paciente ahorita está fásico, entonces poco a poco va a recuperar, sí. Entonces, desde el punto de vista de pronóstico, nos ayuda más o menos a, más que todo, ¿para qué? Para conversar, por ejemplo, con los familiares y explicarles que puede tener ese tipo de problemas y que posteriormente va a mejorar, ¿sí? El homúnculo es importante entenderlo, como les volví a antes a repetir, ¿por qué? Porque es una representación gráfica de cómo va a ir eh, deteriorando, por ejemplo, en el lóbulo parietal, ¿no? Las lesiones especialmente son áreas muy elocuentes cuando nosotros tenemos que operar, por ejemplo, tenemos que ir por posterior a la parte del homúnculo, o a veces, por ejemplo, por la parte anterior. Es una estructura muy, muy delicada, tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando operamos esto y tratar de evitar manipular estas áreas. En cuanto a fibra blanca, desde que se comenzó a utilizar la resonancia y el mapeo, por ejemplo, es interesante y es bonito entender que las conexiones ocurren en el cerebro de alguna manera. Eh, en este gráfico, por ejemplo, podemos ver que las áreas dibujadas de rojo usualmente son fibras que van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Y las áreas verdes, por ejemplo, son fibras que van de adelante a atrás o de atrás a adelante, y las áreas azules son ascendentes y descendentes. ¿Por qué es importante esto? Porque en el contexto de que, por ejemplo, nosotros manipulamos el cerebro, nos da cierta plasticidad para poder manipularlo, ¿sí? Lo cierto es que cuando hay lesiones, por ejemplo, grandes tumores o contusiones o hematomas, muchas veces esto no nos sirve de mucho a nosotros. O sea, es bonito saberlo, es bonito verlo, pues desde el punto de vista netamente quirúrgico no va a tener una repercusión, porque si hay una lesión en estas zonas, tenemos que sacarla y muchas veces las fibras se van a dañar. Para el entendimiento de cómo funciona el cerebro y cómo muchas veces hay zonas que no tienen una función netamente designada, sino de que es una conjunción de todas las partes del cerebro que hacen, por ejemplo, que sea posible realizar cierta actividad, es bien, bien, bien importante, ¿ya? Entonces, nosotros cuando conversábamos con algunos doctores, con el doctor Lauton, con el doctor Tanikawa, por ejemplo, con Rokuya, que ellos hacen, por ejemplo, base de cráneo, hacen, por ejemplo, aneurismas, siempre en modo de broma decíamos, ¿no? White matter doesn't matter, o sea, todo lo que es fibras blancas, eso es bonito disecarlas, pero desde el punto de vista quirúrgico, realmente no va a tener una repercusión en sí. Sí, por lo menos es desde el punto de vista netamente quirúrgico. Ahora, repasar un poco lo que es pares craneales. Yo sé que pares craneales para ustedes muchas veces es un tema pesado, es un tema que todos le tienen miedo. Yo comentaba con vuestros compañeros, por ejemplo, de que muchas veces, incluso uno como residente, no maneja bien. Entonces, pues lo que es pares craneales, el examen físico de pares craneales. Si lo vemos desde el punto de vista netamente anatómico y lo vemos así, se hace un poco complejo, ¿no? De los 12 pares craneales. Es importante ver dónde salen, es importante ver cómo van. Ciertamente es importante, como les digo, desde el punto de vista netamente anatómico, entender que, por ejemplo, el tercer par viaja por prácticamente muy, muy cerca de lo que es la cerebral anterior, o cerca, por ejemplo, al quiasma, y que muchas veces algunos aneurismas, especialmente los de comunicante anterior, pueden apretar el nervio y lo que van a hacer es de que ocurra una tosis palpebral y una midriasis reactiva, ¿ya? Lo que es el síndrome de Horner, por ejemplo. Desde el punto de vista de los pares craneales de tronco, los que salen, por ejemplo, netamente de tronco, como les vuelvo a repetir, en los tumores que están muy cerca de esta estructura, hay que tener mucho cuidado en el momento de la cirugía, porque si se dañan estos pares, usualmente el paciente puede salir bien, pero va a tener problemas de ilusión, lo cual le puede causar también la muerte. Ya en cuanto al trigémino, por ejemplo, el quinto par, es un par que si bien es cierto hay mucha neuralgia y hay muchos problemas, es un poco complejo entenderlo. Entonces yo no necesito que ustedes aprendan este gráfico, lo que yo necesito que aprendan es este gráfico, que es mucho más sencillo. Con vuestros compañeros que hemos estado rotando, hemos estado viendo. Sí, entonces yo necesito que ustedes hagan este dibujito por lo menos 2, 3 veces para entender, ¿no? Los nervios craneales. El primero, el olfatorio, que es el uno; dos, que es la parte visual; tres, que va a ser, por ejemplo, la parte del óculo motor, ¿cierto? En las cejas. El 4 y el 6, que son también accesorios. El 4, que está acá al medio, que es para que, por ejemplo, el movimiento ocular sea, por ejemplo, central. Una parálisis del sexto, por ejemplo, también puede ocurrir lo mismo. El quinto, que es netamente sensitivo, que va a dar sensibilidad a la cara. El 7, que es netamente facial,
¿no es cierto? El 8 que es el auditivo, el 9, el 10 y el 12 que son, por ejemplo, los hipoglosos y demás, como les vuelvo a repetir, es la parte de sensaciones y de ilusión, y el onceavo que es el espinal, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es importante que ustedes entiendan. Este grafiquito que ven acá, tienen que realizarlo, o sea, dibújenlo. Dibújenlo porque eso, por ejemplo, durante la rotación de repente vamos a pedir que evalúen pares craneales y es importante que ustedes entiendan, ¿sí? Y yo creo que es una buena forma de que ustedes como médicos generales tengan conocimiento de los pares craneales. No, como les vuelvo a repetir, no es una cuestión difícil. El origen real de los pares craneales que salen de acá, que van para allá, que a 3 centímetros, 5 centímetros, dejémoslo a los anatomistas, eso, como les vuelvo a repetir, desde el punto de vista netamente funcional, no tiene un sentido, por lo menos para lo que yo creo que ustedes van a requerir como médicos generales. ¿Sí? Les vuelvo a repetir nuevamente, ¿no? O sea, el origen de los pares craneales, especialmente los pares bajos, es bien importante y bien interesante verlo desde el punto de vista anatómico. Les vuelvo a repetir, este por ejemplo es el seno sigmoideo. Como les decía, hay abordajes que nos permiten ingresar, por ejemplo, por acá a tumores del tronco cerebral, que antes decían, no, se puede operar, ¿no? O sí se pueden operar, ¿ya? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado con los pares y las emergencias de los pares craneales bajos especialmente, para no lesionar al paciente. El resto de pares anteriores, por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero, no tienen mayor repercusión. Son pares que se ven, si se visualizan en cirugía usualmente bastante bien. Entonces son cuestiones más que todo desde el punto de vista topográfico para poder hacer algunos diagnósticos. Conversado con tus compañeros en la mañana de lo rico que es la neurología y lo bonito que es hacer un examen neurológico acucioso. Lo cierto es que antes ese examen neurológico acucioso nos ayudaba desde el punto de vista topográfico a imaginar dónde podía estar la lesión. Entonces cuando yo operaba entraba a buscar esa lesión en esa zona donde yo creía que estaba, ¿no? Y que mi parte semiológica me lo iba a dar. Actualmente con la resonancia y la tomografía, un poquito eso se ha dejado de ayuda. Si bien es cierto, les van a decir, pero no, tienen que ver el examen físico. Es importante, sí, pero en vez de estar revisando media hora al paciente o una hora al paciente en consultorio, yo tomo las cosas que me sirven y le pedimos una resonancia, ¿no? Tenemos de ahí el diagnóstico topográfico. Y una vez más, son estas estructuras importantes que tenemos que ver, por ejemplo, lo que es el tercer, cuarto ventrículo, el cerebelo. Miren lo rico que es la anatomía. Pues les vuelvo a repetir, una anatomía que nos va a servir desde el punto de vista de cómo podemos operar. Hasta antes del 67, con Yesagil que habíamos visto anteriormente, había muchas estructuras a nivel de tronco que no se tocaban, o a nivel de por ejemplo, circulación anterior que no se operaban, porque creíamos que eran estructuras que no se podían manipular, que era muy difícil ingresar. Lo cierto es que a través del conocimiento de la anatomía se ha podido ver la forma de ingresar a estas zonas y poder operarlas, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, lesiones en tronco mismo, se están operando. Como les vuelvo a repetir, un abordaje, por ejemplo, telovelar o un abordaje, por ejemplo, far lateral que me voy por acá debajo, me permite acceder a estas estructuras causando el menor daño posible. Entonces, ahí es lo rico de la anatomía, ¿sí? Eh, Hablarles acerca de lo que es los nervios craneales, cuáles son eferentes, las estructuras, lo pueden leer en estas diapositivas. Si ustedes desean ampliar un poquito más, como les vuelvo a repetir, a mí honestamente no me interesa que ustedes aprendan del origen, de cómo va, y aunque me sepan bien los pares craneales y valoren bien los pares craneales, es importante, ¿sí? Para mí es muy, muy importante que ustedes tengan claro qué par craneal corresponde a qué estructura y cómo pueden evaluarlos, que es súper sencillo, es súper, súper sencillo, por favor no se compliquen, ¿sí? Probablemente esto va a entrar en el examen, probablemente alguno de ellos entonces está en la diapositiva, pueden leerlo y listo, y ahí tienen una pregunta para el examen, ¿sí? Realmente era fácil, los pares craneales, ¿sí? Entonces tranquilos. En cuanto a columna vertebral, ustedes han hecho anatomía, ustedes saben que la columna vertebral tiene muchas, muchas variantes, especialmente en la parte cervical, cada vértebra es muy, muy diferente. Lo que ustedes tienen que entender principalmente es eso, o sea, que la frecuencia de lesiones en columna va a ser primero la columna lumbar, porque es una zona muy móvil, la columna cervical y posteriormente la columna dorsal, que usualmente, incluso muchas veces, no va a ser netamente quirúrgico. ¿Por qué? Porque la caja torácica le va a brindar algún tipo de estabilidad.
entonces no va a ser necesario operar. Sí, en cuanto a la columna lumbar y cervical, sí, porque son zonas de mucha movilidad, las zonas de charnela, de bisagra, son importantes y por una cuestión netamente de biomecánica se necesitan estabilizar en muchos casos. ¿Sí? La columna cervical, datos importantes, por ejemplo, la hipófisis odontoides de C2, ¿no es cierto? Y la estructura de C1, que es, por ejemplo, el arco. Ya, recordar que lesiones a nivel cervical son muy, muy peligrosas porque usualmente van a comprometer la vida del paciente, ¿correcto? Mientras más alta sea la lesión, más complicada, ¿sí? Mientras más baja sea, por ejemplo, una lesión C6, C7, ya va a ser una cuestión que podemos manejarla de mejor manera. La parte anatómica, recordar que en estas zonas, especialmente en las zonas cervical y lumbar, la forma del agujero donde pasa la médula va a ser de manera triangular, va a dar mayor espacio para algún tipo de lesión, ¿sí? Y la parte dorsal va a ser un poco más circular, teniendo un menor espacio, ¿no es cierto? Hablar de cada vértebra y sus características anatómicas, honestamente, como les voy a repetir, yo no creo que sea una cuestión muy, muy necesaria para ustedes. Entender sí que en la parte cervical es muy, muy importante, especialmente este agujero por donde pasa la arteria vertebral, que puede traer muchas complicaciones cuando uno opera, por ejemplo, ¿no? Si uno lo opera bien. La técnica quirúrgica es diferente, en columna cervical, nos vamos a ir a las más laterales, pero como les vuelvo a repetir, son cuestiones que ustedes como médicos generales no tienen tanta necesidad de saber, ¿sí? En columna dorsal, como les volví a repetir, es importante entender que los pedículos son mucho más delgados, son prácticamente horizontales, tangenciales al cuerpo, entonces nos sirve más que todo esto para ver la parte quirúrgica, ¿sí? En columna lumbar, los cuerpos vertebrales van a ser mucho más robustos, los pedículos van a ser mucho más gruesos, ¿ya? Y es importante entender cómo funciona, por ejemplo, las facetas y cómo pueden inflamarse. Un síndrome facetario es completamente diferente. Con otros compañeros que han estado rotando, hemos estado conversando los diferentes diagnósticos diferenciales en columna, aparte de hernia. Hay otros diagnósticos y es importante hacer un buen diagnóstico para poder brindar un buen tratamiento. ¿Por qué es importante recalcar, por ejemplo, algunas estructuras anatómicas, como es, por ejemplo, los pedículos, las hipófisis transversas? Porque realmente la cirugía nos van a servir de puntos de reparo anatómico para poder colocar los tornillos transpediculares. Si son tornillos transpediculares, o sea, obviamente van a ir a través del pedículo, entonces tengo que ubicar muy bien dónde y en qué forma está el pedículo para poder ingresar ahí. Usualmente ante la cirugía tengo que medir el diámetro del pedículo para poder colocar el tornillo y también la longitud. Eso es lo importante en la planificación de una cirugía, ¿sí? Los dermatomas, como habíamos conversado en la mañana con uno de vuestros compañeros, es importante que ustedes los conozcan más que todo para el diagnóstico topográfico. En un paciente, por ejemplo, que vienen con hernia, usualmente las hernias van a estar en L4, L5, L5 según. Entonces, ustedes le revisan, le hacen el SAG y le preguntan dónde le duele y le dicen, por ejemplo, de que sí, señor, probablemente tengo una lesión a nivel de L4, L5, L5, S1. Luego se va a hacer la resonancia y va a encontrar una hernia a ese nivel, pues ustedes van a quedar súper bien, ¿no? Porque va a decir, uy, el doctor sabía antes sin necesidad de resonancia, ya sabía dónde estaba la hernia. Entonces, eso es importante, sí. Como les vuelvo a repetir, en algún momento esta parte netamente clínica y anatómica es importante para determinar la lesión y poder yo entrar pues, a operar a ese nivel, tanteando. Actualmente con lo que es todo lo que es apoyo diagnóstico de imágenes, ya les vuelvo a repetir, por lo menos a mi punto muy particular de vista, ha quedado un poquito relegado. Sí, pero es importante que ustedes sepan en el contexto de que muchas veces van a trabajar pronto como Serum y al principio con médicos generales, de repente en un centro donde no tengan tomografía o resonancia, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Hospital Lorena. Ahorita en el Hospital Regional tenemos el tomógrafo, va a llegar el 2 de septiembre, el nuevo tomógrafo de 156 cortes, más el resonador. Tenemos todo en el hospital para poder hacer un buen diagnóstico y un diagnóstico rápido. Sí, nuevamente, la parte de dermatomas, ¿no es cierto? Es importante entender que algunas lesiones, por ejemplo, especialmente en S1, en el E5, pueden tener repercusiones a nivel de la parte posterior de la nalga, y también va a haber, por ejemplo, repercusiones a nivel, por ejemplo, urinario, que pueden tener incontinencia, que pueden tener no, incluso a veces, por ejemplo, algunos pacientes pueden tener impotencia sexual. No creo que sea vuestro caso, porque ustedes son bastante jóvenes. Y en caso de que eso ocurra, eso no es normal, no es por el alcohol. Entonces ya voy a chequear, muchachos. Sí, esa es la parte netamente de anatomía, entonces
Yo creo que es una cuestión bastante sencilla la que les estoy dando. Les vuelvo a repetir, yo no necesito que ustedes sean o conozcan la anatomía profunda porque honestamente es pesado, ¿sí? Para todos aquellos de ustedes que quieran profundizar más, en el momento de la rotación podemos hablarlo y podemos verlo. Pero ustedes como médicos generales yo creo que es lo básico que deben saber. De todo lo que les he presentado, ¿qué va a entrar en el examen? Va a entrar pares craneales, ¿sí? Y posiblemente algunos puntos de reparo, más que todo el bregma, sutura coronal, la importancia de la sutura coronal y que se encuentra por delante y por detrás de esta, ¿no? Es lo más importante. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?